Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Para lo que se están conectando ahora o lo que ya estaban conectados desde que comenzó el link, el live, usted simplemente tiene que cerrar el video y volver a entrar nuevamente para que le aparezca en el link de la descripción la nota del estudio, que es fundamental para usted tener el estudio en casa y poder descargarlo. Entonces, ya vamos a comenzar, creo que ya hay la persona suficiente. Vamos a comenzar con este estudio. Está Enrique Ochoa siempre fuerte, Feliberto, Dios te bendiga. Saludos desde Texas, personas que siempre están activas. Bueno, los otros lo voy a ir saludando luego de la segunda parte del estudio. Ok. Le mando un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada uno de ustedes. Ya saben, estamos haciendo una serie resumida, básica, introductoria a lo que es la teología bíblica. Ya dimos lo que qué es la teología bíblica, la teología del Antiguo Testamento mediante los métodos y cómo se ha concebido tradicionalmente. Y ahora nos toca comenzar con los repasos de las eras en el Antiguo Testamento. Para las personas que no lo saben todavía, si usted quiere una clase más profunda, más académica, con mayor preparación, con mucha más profundidad, ya en cuanto a estudios ya de seminario, digamos, de otro nivel de estudio, usted simplemente tiene que tener una suscripción especial en este canal. Ya voy a comenzar a subir lo que son los estudios desde la crítica, desde la ciencia bíblica, unos estudios más complejos para personas que ya tengan un poquito más de base sobre los temas de teología. Por eso primero estoy dando aquí básico lo que es esta serie de teología bíblica, esta serie de teología de forma resumida, de forma breve, para que la persona vaya teniendo un cimiento, para luego, si quieren dar el siguiente paso, el siguiente escalón en los estudios más profundos, ya tengan por lo menos una base donde puedan sustentar su fe, que eso es lo primordial. No es bueno saltarse a lo grande inmediatamente. Así que si usted puede, ahí puede ayudar el canal, se puede suscribir, va a tener unas clases especiales, va a tener videollamadas especiales también, estudios eh, especiales, así que le conviene tanto a usted para su enriquecimiento espiritual como los materiales también que se le proveen. Creo que es factible que usted tenga una suscripción especial. Si no, como quiera por aquí, puede seguir tomando la clase de teología bíblica y dejar sus preguntas. Hoy vamos a hablar de lo que es la teología de la era edénica, es decir, la teología de la era de la creación. Vamos a tratar lo que es la creación total, la creación del hombre, el propósito de la creación del hombre, el pecado, el juicio, la caída, y luego la promesa de redención. No se asuste que no va a ser largo, va a ser un estudio bastante breve, bastante resumido. Es simplemente para que usted tenga los aspectos principales. Ya si quieren profundizar en algo sobre el tema en específico, usted simplemente se reserva la pregunta para cuando yo termine y me hace toda la pregunta que usted entienda, que yo sé que hay una parte donde sí van a entrar bastantes preguntas, pero estamos aquí para eso. Sin más, entonces, comencemos.
Ok, aquí comenzamos. Vamos a hablar hoy de lo que es la teología de la era edénica, es decir, de la creación y demás. Lo primero es la creación y su propósito. Aquí lo tenemos. Lo primero es el creador. Y hay algo bastante particular en las escrituras, y es que no se defiende la existencia de Dios, sino que se da como un hecho. El registro respecto a él dice simplemente, en el principio Dios. La existencia de Dios se supone, él se revela como Elohim, relacionado con el nombre Él, cuya raíz significa poder o temor. Sugiere la grandeza o superioridad de Dios sobre todos los otros dioses, que es el propósito principal por el cual Moisés, que yo creo que es el autor, escribe. El nombre Elohim identifica a Dios como el sujeto de toda la actividad divina revelada al hombre como como el objeto para los hombres de toda verdadera reverencia y temor. Recuerde que este texto se escribe, el Génesis se escribe, el primer capítulo de Génesis, el segundo capítulo de Génesis, es para, de una forma, digamos, apologética, por el hecho de que en el Antiguo Oriente Próximo los dioses coexistían con el universo y la creación como tal, los objetos materiales eran catalogados dioses, dígase el sol, la luna y demás, las estrellas y demás, todo eran vistos como dioses, seres espirituales y demás. Aquí no. Aquí te lo está poniendo en su sentido natural y ordinario, que es como nosotros hoy en día lo creemos. Fíjense la diferencia de cosmovisión que hay. En el otro, el universo es eterno y los dioses coexisten con la materia. Aquí no, aquí te dice que Dios comienza a crear todas las cosas. Bien, entonces ahí Moisés está separando a lo que es Dios, Elohim, él, con cualquier otra teología egipcia que ellos tuvieron muchísima influencia, que no lo podemos negar, como también los otros dioses cananeos del tiempo posterior a Moisés, anterior y demás también. Entonces, enfatiza su soberanía, como enseña Génesis 24:3, Isaías 37:16 e Isaías 54:5. Su papel como juez también lo revela ese nombre, como enseña el Salmo 56, el Salmo 58:11 y el Salmo 75:7. Su majestad o gloria, como enseña también Isaías, capítulo 40, versículo 28 e Isaías capítulo 65, versículo 16. Su papel como el Dios Salvador, que muestra Génesis 17:8, Génesis 26:24 y Génesis 28:13. Usted le puede hacer una captura de pantalla y ahí tiene la referencia. Lo hago así para que a usted se le haga más fácil. Es muchísimo más fácil entenderlo así y quizás no se aburre tanto en estos tipos de clases así. Ok, sigamos. Aunque Dios se presenta como un Dios trascendente, también es inmanente en busca de comunión con el hombre. Reconoce que la creación del hombre es muy buena. Crea al hombre a su imagen y semejanza para que pueda tener relación con él y para que el hombre gobierne sobre la tierra. Habla con el hombre, crea un ambiente especial para él y prueba su lealtad y luego lo busca. Esa es la comprensión de Dios que se va, o la revelación de Dios que se muestra en los primeros tres capítulos del Génesis, que por eso se llama la era edénica, porque hasta ahí es que culmina. Y cómo se ve la comprensión de Dios ahí. Ok. Entonces, la creación del mundo. La Biblia comienza con en el principio, que describe el tiempo de la creación de Dios. No es un mito, sino que es un evento histórico. Génesis 1:1 da la declaración principal con tres cláusulas circunstanciales que siguen el versículo 2. En ella se sugiere que no hay agujero entre Génesis 1 y Génesis 2, como la famosa teoría de la brecha que quieren tener hoy en día y que quieren alegar hoy en día, pero que ciertamente no tiene sentido. La palabra creó, bara en hebreo, sugiere que Dios creó ex nihilo. Importante saber eso, de la nada, no reformó materiales previos, sino que se refiere a los días de la creación así, y fue la tarde y la mañana un día.
un día, con lo cual sugiere días de 24 horas, según la postura de Paul Enns y demás, y las declaraciones día segundo y día tercero también demandan días de 24 horas. Ese punto ahí lo sostiene Paul Enns, pero ciertamente tengo también que decir que este no es el único uso de la palabra día, porque si usted se fija en Génesis 1:3, la palabra día también aparece en referencia a 12 horas. Y cuando tú te miras la creación y te miras Génesis 2:4, tú ves que dice, fueron acabados los cielos y la tierra el día que Dios hizo los cielos y la tierra. Pregúntese usted, ¿por qué Génesis 2:4, que es el mismo relato de la creación, vincula en lugar de 6 días de creación, por qué dice el día? ¿Y por qué a ese término día, en ese término día, entonces caben los 6 días anteriores que él había descrito? ¿Se fijan? O sea, primero te da una secuencia de días, que eso las personas sugieren que es de 24 horas. Perfecto. Pero Génesis 1:3 usa la palabra también día en sentido de 12 horas, solamente lo que dura el día, lo que dura la luz. Pero Génesis 2:4, en el mismo relato de la creación, sin tergiversar el texto, sin buscar un pasaje por otro lado, huyendo de él, no, 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 sino lo de la era edénica, simplemente ahí, sin introducir ciencia, sin nada. El texto como tal, Génesis 2:4 dice, fueron acabados los cielos y la tierra el día que Jehová hizo los cielos y la tierra, como el día si pasaron 6 días, porque el sentido del autor, el autor no quería dar realmente esa idea de día de 24 horas. Y dado el caso, lo que está haciendo es una adecuación terrenal a esos periodos de tiempo que transcurrieron en la creación para que así, por ejemplo, poder adecuarlo y que el hombre tenga eso como ejemplo y pueda trabajar 6 días y descansar el séptimo. Pero recuerde que el día 1, el día 2 y el día 3, cómo pasaron el tiempo y quién lo contabilizó. Y como, por ejemplo, el que escribió sabía que eran días eh, de 24 horas y todavía el hombre no se había creado ni tenía la contabilidad de los días. Muchas cuestiones que usted se puede hacer. Si quieres saber más sobre eso, pues yo tengo estudios sobre eso. Lo estoy aquí diciendo de rápido, de pasada. Usted se puede buscar en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción, Génesis 1 a la luz de la ciencia, o búsquese Génesis 1, análisis científico y teológico, que eso están todo en mi canal de YouTube y ahí usted puede ir viendo los distintos usos de la palabra día. También otro punto a destacar es el verbo bara, que enseña lo que es una creación ex nihilo de la nada. Que le dije que es contrario a lo que enseñaba la teología del antiguo Oriente Próximo, esos dioses por allá que coexistían con un universo y el universo era eterno, y lo que hacían era que reformaban con los materiales existentes en el universo, ya que la materia era eterna. Aquí Génesis se distingue de esa cosmovisión que tenían las religiones de aquel tiempo. Ok. Entonces, en cuanto a la creación del mundo, el relato de la creación niega cualquier forma de evolución atea, teísta o intermedia. Si el hombre es el producto de un proceso evolutivo, no es responsable ante Dios moralmente. No obstante, si Dios creó directamente al hombre, entonces éste es responsable ante Dios y también fue creado de modo que pudiera caminar en santidad por su relación con Dios. Pero, ¿cuál es el propósito de la creación? Es lo que la gente se pregunta. Y como todo lo que existe, es sin lugar a duda la grandeza, la inmensidad y la magnitud de la creación era para darle gloria a Dios. Dios se lleva la gloria de todo. No es que Dios necesita que nosotros le adoremos, pero nosotros como criatura debemos adorarle a Él, sí o sí. Entonces, voy a hacer un punto aquí voy a hacer un punto aquí, y es que, bueno, aquí lo repito, así que aquí voy a seguir, aquí voy a desarrollar mejor la idea. La creación del hombre fue especial, fue única y fue creado en el último día, en el clímax de la creación, en el último periodo de tiempo, de la creación divina. Al final de la creación, del hombre, Dios dijo que era bueno en gran manera. El hombre no es producto de la evolución, sino de la creación directa de Dios, como enseña la Biblia, ¿verdad?
En Génesis 1:27 da la declaración general. En Génesis 2:7 aporta detalles adicionales del mismo relato. También es importante observar que Cristo reconoció que Dios creó al hombre directamente y Dios también creó las especies individuales. Aquí un puntico. Con respecto, por ejemplo, a Génesis 1 y Génesis 2, que muestran dos relatos de la creación, y eso es la hipótesis documentaria, la ciencia bíblica, dice que eran fuentes independientes, que tenían por ahí una fuente yavista, una fuente eloísta, que por eso es que tú ves que en Génesis 2 es el nombre Yahvé y luego en Génesis 1 es el nombre Elohim. Ustedes saben que ya el que tomó el Pentateuco conmigo, la primera clase, sabe cuáles son la respuesta a eso. El hecho de que tenga dos nombres no quiere decir que eran dos fuentes independientes, porque cuando usted se lee tablilla babilónica y demás del dios Marduk, usted ve que en esas tablillas el mismo dios aparece con distintos nombres y eso no sugiere que sean distintas fuentes, distintos autores en tiempos diferentes. Nada que ver. Con respecto a otro asunto importante también que usted tiene que notar aquí, es el hecho de que en esta parte, yo sé que a usted le llamaría bastante la atención que, a ver, no, vamos a dejarlo así. Yo sé que le llamaría la atención que en esta parte dice, el hombre no es producto de la evolución, sino de la creación directa de Dios. Aquí viene un punto. Eh, el hombre en el registro fósil, no aparece conectado con ningún primate anterior. Si usted quiere tener más detalles sobre eso, vaya a mi lista de reproducción en el canal de YouTube de los orígenes humanos, y ahí usted puede tener un mayor desarrollo sobre eso, también los debates que yo he tenido sobre ese asunto. Recuerde que yo le estoy dando es un repaso de teología bíblica del Antiguo Testamento. No estoy hablando de ciencia ni de paleoantropología. Estoy afirmando lo que la Biblia dice. Ya para un mayor desarrollo de eso sería ya otro estudio, pero el hombre no aparece, el hombre no aparece en el registro fósil conectado con ningún animal anterior. No hay ninguna evidencia de eso, ninguna. Las características conductuales del hombre son distintas a todos los animales. Recordemos que aunque esa declaración que puse ahí, que dice que el hombre no fue producto de la evolución, no quiere decir que el hombre no evoluciona, porque sí el hombre evoluciona como todas las especies. Lo que pasa es que usted, cuando le escucha evolución, usted tiene la idea de que es como si fuera un Pokémon que se transforma en una criatura más grande, de un salto a otro. No, mire. Lo que se ha demostrado hasta ahora, ¿qué dice la ciencia hasta ahora sobre el hombre? Sencillo. Lo que se puede demostrar, científicamente. El hombre aparece en el registro fósil desconectado de cualquier simio anterior. Al día de hoy no hay, y yo reto a cualquier persona que me cite, no hay ninguna especie, ni al Dipithecus cadava, ni al Dipithecus ramido, ni Sahelanthropus chadensis, ni el Australopithecus tampoco, ninguna otra especie antes del ser humano hay que usted la pueda conectar directamente con la línea que dieron a los seres humanos. Bridget Sinus, creo que fue la descubridora de Orrorintugenensis, dijo que la rama de Australopithecus es una rama lateral y no lineal del ser humano. Cuando te digo lateral, quiere decir que no es una rama que conduce directamente a través de la evolución de esos pequeños cambios al hombre, sino que muy al contrario es una rama lateral, es decir, no pertenece directamente a la familia del hombre. Ay, yo he dado muchísimos ejemplos. Yo, para no hacer la clase muy larga, si usted quiere, vaya a la lista de reproducción, búsquese los orígenes humanos. Pero el hombre aparece totalmente separado de los animales. Entonces, ¿qué hay? El hombre, la primera aparición que se ve en el registro fósil que se ha podido encontrar, aparece en África, ¿verdad? Que es el Homo ergaster o el Homo erectus, que es totalmente lo mismo, es simplemente el nombre. Entonces, el Homo ergaster
creó barcas, que para crear barcas lo primero es que tiene que tener lenguaje, tiene que tener pensamiento abstracto y tiene que tener una alta inteligencia. Y el hombre entonces partió y fue a Europa y fue a Asia también. Entonces, en Europa, el hombre se adaptó a ese tipo de alimentación, a ese tipo de ambiente, y de ahí fue surgiendo lo que es el, el, el neandertal. Pero el neandertal no es otra especie de hombre o que vino de un animal anterior. No, es el mismo hombre adaptado a ese entorno. El, 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 El denisovano también es el mismo Neandertal, no, o el mismo Homo erectus puede ser, que se adaptó en la parte de Denisova, que fue que fue donde se encontró. El Homo sapiens es ese mismo Homo erectus que a través de los años y adaptándose al entorno y sufriendo pequeñas mutaciones, fue desarrollando cada vez más y más inteligencia. Pero en definitiva, son todo la misma especie. ¿Cuál es la mayor evidencia de eso? En que tanto el Homo erectus como el denisovano, que no son especies diferentes, simplemente es la región donde se encuentra, por eso es que le ponen ese nombre. El Homo heidelbergensis, ¿qué es? La palabra homo quiere decir hombre y heidelbergensis es por la zona de Heidelberg donde se encontró. Es simplemente eso. Homo ergaster, lo que quiere decir es hombre trabajador. Homo erectus, lo único que quiere decir es hombre erguido. No hay, o sea, eso no tiene complicación. Usted a veces se pierde porque no conoce el tecnicismo, pero eso es lo único que está diciendo. ¿Cuál es la mayor evidencia de que todos son la misma especie? Dos. Una, la más importante, es que todito podían reproducirse entre sí y crear descendencia fértil. Y los estudios y los estudios en biología dicen que si dos especies intercambian genes entre sí y pueden reproducir una especie fértil, son la misma especie. Y el Neandertal, el Homo erectus, el Homo sapiens y el denisovano, todos se han apareado entre sí y han dado seres humanos fértiles. ¿Dónde está la prueba de eso? Usted se va a mi canal de YouTube porque ahora mismo no tengo el artículo científico en la mente, pero hay una donde dice que una sola especie se llama el video y ahí usted puede entrar y usted lo puede ver. ¿Dónde está eso? Que hay evidencia de que el Homo sapiens, el Homo denisova, el Homo erectus y el Neandertal, todos se habían apareado y habían producido descendencia fértil. Y también hay en la revista Science, hay lo que es en la cueva de Dmanisi, perdón, en la región de Dmanisi, que se han encontrado 5 cráneos diferentes de Homo erectus. Y todos tienen diferencias entre sí, a tal punto de que los mismos autores que lo han hallado dicen que si esos cráneos estuviesen esparcidos por otras regiones, lo hubiesen confundido con especies diferentes. ¿Por qué? Porque el cráneo del ser humano es moldeable y puede sufrir ligeros cambios, ese engomado en su etapa de desarrollo. Entonces, ciertamente, lo que te dice ese artículo de la revista Science es que hay una continuidad filogeográfica en el hombre. Quiere decir que el hombre sale de África, se mueve, por ejemplo, en Europa, en Asia y en Indonesia y demás, y se adapta a ese entorno en específico, pero sigue siendo la misma especie, solamente adaptada a su entorno. No es, no se ha demostrado nunca ni que el Australopithecus, ni el Ardipithecus cadava, ni nada haya dado paso al hombre. ¿Por qué? Por la cantidad de macromutaciones que tiene que sufrir para eso. Hay un artículo que se llama El problema de la... bueno, vaya al canal de YouTube a la serie de los orígenes humanos para no enredarlo demasiado con ese tema que es sumamente complejo. Me está dando vuelta la cabeza por ver cómo puedo explicárselo de una forma básica que lo entienda, porque sé que confunde mucho, pero vaya
a la serie de los orígenes humanos, que ahí usted va a tener una idea con las referencias científicas y demás. Sigamos con la clase. Ok. Entonces aquí, no obstante, lo particularmente significativo es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Siempre me preguntan que qué se refiere a imagen y semejanza. Y lo que la gente a veces piensa es que Dios es un humanoide y no tiene nada que ver con eso. Eso es eh, no adherirse al contexto. Porque eso no se refiere, por ejemplo, a una imagen corpórea, pues Dios es espíritu y el espíritu no tiene forma, sino a su semejanza espiritual, natural y moral. En su semejanza espiritual, el hombre, como ser regenerado, puede tener relación con Dios, como enseña Efesios 2:1 y 2:5. En su semejanza natural, el hombre tiene emociones, intelecto, voluntad para conocer a Dios y tener comunión con Él. En su semejanza moral, el hombre puede conocer, obedecer los preceptos de Dios. Bien, entonces, la responsabilidad del hombre. Según Génesis capítulo 1, versículo 26, el propósito de Dios al crear al hombre es que se enseñoree. Dios ubicó al hombre en el huerto para enseñorear sobre su creación. Adán era el mediador de Dios, puesto que en la tierra para administrar para administrar la voluntad divina. El destino del hombre como mediador se ve explícitamente en el Salmos, uno de mis favoritos incluso, capítulo 8 versículo 6, el Salmo 8 versículo 6 al versículo 8 que dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todos ellos, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El papel de Adán como mediador de Dios era ejercer la autoridad sobre la creación, la vida animal y vegetal. El papel de Adán era señorear sobre la creación de Dios. Aquí un punto. Cuando dice eso, no está diciendo, como me han surgido gente diciéndome a mí, no quiere decir que los animales le tenían miedo a Adán. Eso no tiene nada que ver con eso. Ni que Adán podía agarrar un león, abrirle la boca y que el león no le podía hacer nada. No tiene nada que ver con eso. Nada. Porque la mujer no le tenía miedo al hombre. Eso no, y el hombre sí ve señoría sobre la mujer. Y usted ve hoy en día, por ejemplo, y eso Dios lo dijo y lo puso como castigo, y la mujer le tiene miedo al hombre. No. Porque eso no tenía que ver con eso. Enseñorear es dirigir. Dios se enseñorea de nosotros, nos deja su palabra y nos dirige a través de ella. Y nosotros tenemos un temor reverente que lo que es una adoración por la grandeza de Dios. Era simplemente eso. Pero los animales siguen su curso natural. Los animales no tienen moralidad. Yo voy a tratar eso más adelante para que hablemos un poquito de eso más extendido. Ok. Dios ubicó al hombre en un ambiente perfecto y lo puso a prueba. Yo sé que aquí va a haber mucha pregunta. Al hombre se le permitía comer de cualquier árbol del huerto, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. En caso de hacerlo, el resultado sería la muerte. Feliberto, física, no, espiritual. Lo vamos a ver a continuación. El árbol del conocimiento del bien y del mal debía desarrollar al hombre espiritualmente. La falta de conocimiento es una señal de inmadurez, como enseña Deuteronomio, capítulo 1, versículo 39. El propósito de Dios era que el hombre alcanzara el conocimiento del bien y del mal al no comer de la fruta, o sea, que aprender a ir eh, aprender a ejercer discernimiento en el mundo normal sin tener que buscarlo a través del fruto. Que el fruto simplemente era simplemente una prueba. No era que ese fruto tenía un chip con información que cuando el hombre se lo comía, se le introducía aquí y ya el hombre sabía lo que era bueno y lo malo. No, el hombre lo iba a aprender a través de esa desobediencia que cometió porque ya inmediatamente al desobedecer cae en una condición de pecado y por eso no puede estar delante de la santidad de Dios y se esconde, que no es igual que los ángeles que pueden estar en la presencia de Dios y solamente se cubren en señal de criatura, pero no huyen de él por su santidad. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen pecado. El hombre, al tener el pecado, el hombre entonces se extrae,
se esconde de Dios. ¿Entiende? Porque ya ve ese sentido de vergüenza porque no resiste a la santidad de Dios. Pero está bien, sigamos. Entonces, de esta forma, el hombre glorificaría a Dios y se enseñoría sobre el reino de Dios en la tierra anterior a la caída. Pero el hombre desobedeció a Dios y alcanzó el conocimiento del bien y del mal de la manera equivocada. Vamos a hablar de la caída y del juicio. Vamos a saludar un poquito. Vamos a saludar un poquito a las personas que están conectadas, que siempre están activas. Bueno, aquí yo tengo a José Rosario, dice Dios se lo bendiga, Dios se lo bendiga. Dice Natanael Rodríguez, muy buen estudio, gracias. Irwin Hidalgo dice saludos desde Delta, Amacuro, Venezuela. Irwin, un saludo y fuerza para Venezuela. Mi hija, yo siempre lo he dicho, es venezolana y bueno, venezolana y dominicana. Y una de mis metas a futuro es que cuando eso se estabilice un poquito mejor, yo poder llevarla para que ella conozca su tierra. No quiero que se desvincule de ella. Dice aquí Luis, Dios le bendiga, hermano Feliberto. ¿Por qué ya no va a la cabina? Oye, ¿de qué él me está preguntando? Yo estoy dando un estudio aquí de teología bíblica. Él me está preguntando que por qué yo no voy a la cabina. Porque estoy ocupado, mi amor. Fíjate, a esta hora yo estoy grabando. Y si no, yo estuviese allá, hablando allá, en lugar de ir dando estudios un poquito más elaborados aquí. Entonces, disfruta de ambas cosas. O sea, dime, disfrútame de mí dándote los estudios y disfruta de ello allá. Ellos en los debates que son muy buenos y lo apoyo y son bien y esos muchachos son buenos todos, ¿sabes? No hay problema, ¿no? Nosotros no somos enemigos para que no vayan buscando rivalidad donde no hay. Es simplemente que me estoy dedicando a dar los estudios y eso me va a requerir mucho tiempo y no puedo estar allá y aquí. Entonces dice Cristian Félix, siervo de Dios. Hola, Dios te bendiga mucho, líder. Amén. Dice José Méndez, Dios te bendiga. Amén. Dice Farid Mendoza, siempre fuerte. Dios le bendiga a todos. Ok. Bueno, lo dejamos hasta aquí y seguimos. Seguimos con el estudio. En un ratico más, cuando vaya a responder las preguntas, entonces vuelvo. ¿Cómo quedamos? Lo que vamos a hablar ahora es de la caída y del juicio, ¿verdad? Hablemos primero, en primer lugar, que yo sé que aquí va a haber muchísimas preguntas, pero yo estoy aquí y lo puedo ayudar en lo que pueda. La tentación y el pecado. Dios puso al hombre en el huerto y le dio la oportunidad de obedecerle y llevar a la raza humana a la bendición eterna. Era la prueba de lealtad y obediencia de Adán hacia Dios. Aquí la gente pregunta, ¿y por qué Dios tenía que ponerle eso? Porque Adán era criatura y había alguien por encima de él. Y por eso Dios le pone simplemente una señal de obediencia. Es lo único. O sea, es lo único. ¿Entiendes? Si Dios hubiese puesto, mira, tú puedes vivir aquí en el huerto, pero no salga del huerto. El día que salga del huerto vas a morir porque se va a desconectar espiritualmente de Dios, ¿verdad? Si el hombre iba a pecar, iba a salir del huerto, normal. Es simplemente eso. Hay uno por encima y ese pone las reglas. Y como Dios es rey y los reyes ponen leyes donde gobiernan, Dios puso una regla sumamente sencilla. No coma. No es que el fruto tenía algo en especial porque para qué entonces Dios lo va a crear, tú sabes. Era simplemente eso. Oye lo que Dios hace. Pone un huerto con muchísima fruta, un lugar idílico y le dice, mira, lo único que tú no puedes hacer es comer de ese, después de todito. Y el hombre va y come de ese. ¿Te fijas? Era una prueba totalmente sencilla que Dios se le puso al hombre. Ya si él falla y si él peca, es por condición de él, porque Dios no le dijo nunca que coma. ¿Entiendes? Dios como rey le puso regla en la zona que él creó y que él puso su criatura. Como usted hace, por ejemplo, con los hijos de usted,
como usted hace también con su mascota, que usted la tiene en un área geográfica en específico. El perro en el patio, detrás, no lo deja pasar para adelante o meterse en la casa. A veces uno le da su palmadita para que vuelan para atrás. Y era simplemente eso. Pero bueno, sigamos. La incitación para pecar vino a Eva a través de la serpiente. Fíjese aquí, el hecho de que la serpiente pudiera tentar a Eva sugiere que el mal estaba presente, aunque el hombre no había pecado. ¿Usted se ha fijado en eso? Si la serpiente podía incitar a Eva para pecar, podía tentarle, quiere decir que el pecado, que el mal no vino porque el hombre pecó, porque ya el mal estaba. Piénselo eso. Ya el mal estaba de por sí. Y el hombre no había transgredido la ley de Dios. También fíjese otra cosa. Cuando Eva y la serpiente están hablando, Eva peca antes de comer del huerto, sí. Antes de comer del árbol, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque Dios había dado una ley y había dicho, miren, de todo árbol pueden comer excepto de este, ¿verdad? Eva, oye lo que hace Eva. Cuando Eva habla con la serpiente, ¿verdad? Que la serpiente le introduce una verdad o tergiversa lo que Dios dijo, ella exagera lo que Dios dijo también. Y ella dice que Dios no quiere ni siquiera que lo toquen. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, no coman. Pero tú crees que si Adán y Eva hubiesen, por ejemplo, vamos a suponer que era una manzana, no estoy diciendo que es eso, ¿eh? Es simplemente, bueno, un mango. Vamos, porque lo que pasa es que la manzana es más general para la gente entender. Vamos a suponer que era una manzana. Si ellos la arrancaban del huerto y con ella, no sé, la utilizaban para tirarla a la mata de mango arriba y que cayera un mango de arriba. Ellos estaban pecando con eso. No, porque la ley era específicamente no comer. Ya el hecho de que no quisiera ni siquiera tocarla, ok, muestra un respeto. No, 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 si no quiere que coma ni le voy a tocar. No, pero yo no te dije eso. Tú lo estás haciendo porque quiere. Tú lo estás haciendo porque quiere, aunque es correcto que ni siquiera le toques, si ya que tú no quieres que ella la coma, pero no fue lo que yo te ordené. Bien, entonces el origen del pecado ha de ser un enigma eterno. Es uno de los misterios de la vida. Aunque era la serpiente la que hablaba, el que se ingenió la tentación fue Satanás. Usted ve, ya ve en Apocalipsis y como vamos a ir viendo, aquí solamente aparece la serpiente, no se le da identidad y de nada. ¿Por qué? Porque es luego, progresivamente, que se va desarrollando el concepto y ya más adelante la serpiente se sabe que es el diablo y Satanás, que eso es lo que dice Apocalipsis y sí, lo que dice Apocalipsis 20 y Apocalipsis 12. Llama a Satanás la serpiente antigua. No quiere decir que las serpientes son malas, sino que Satanás utilizó una demonofanía para poder introducirse, para poder escabullirse en el huerto sin que ellos se espantaran de eso, habló con Eva y a través de eso hizo que Eva pecase. Después más adelante vamos a seguir, que a veces la gente cree que el castigo, como me han preguntado, que el castigo fue a la serpiente, 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 o sea, la serpiente de verdad, el animal, que la serpiente antes tenía pata y ahora no. No tiene nada que ver con eso. Era un castigo a Satanás que le estaba haciendo. Por eso incluso promete que la simiente de la mujer iba a golpear en la cabeza la simiente de la serpiente. Quiere decir eso que el ser humano y el animal, y hablo del animal, y el reptil, serpiente, iban a tener una guerra entre sí. No tenía nada que ver con eso. Había una línea que se iba a oponer siempre a los propósitos de Dios. Iba a haber una línea que iba a obedecer a Dios. Aunque en última iba a venir uno que iba a destruir esa línea, eh, que iba a estar en desobediencia a Dios, que es Cristo, como enseña más adelante las Escrituras. La serpiente se oponía a la gloria de Dios, entendiéndose serpiente como Satanás, ¿eh? Y buscaba interrumpir la relación del hombre con él e interrumpir el señorío del hombre sobre la creación de Dios. Satanás a través de la serpiente hizo dudosa la palabra de Dios, como nosotros podemos ver en el relato, ¿verdad? Mintió al decir que no moriría
y lo expresó en términos más fuertes: no moriréis. Dijo, no, ustedes no van a morir. Es lo que quiere decir. No, no, ustedes no van a morir nada. Eva accedió a la tentación y pecó de forma usual en los seres humanos a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es lo que enseña Primera de Juan 2:6. Y voy a aprovechar aquí para decir algo sobre Primera de Juan 2:6, que a veces la gente dice, no, porque lo mundano, porque el mundo, porque el mundo. La Biblia define claramente lo que es el mundo, y el mundo es eso: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo en la Biblia. El mundo no es que usted, lo voy a dejar tranquilo a ustedes con ese tema, pero el mundo no es lo que usted anda predicando. Edúquese para que deje de estar hablando cosas que usted no sabe ni siquiera. El mundo es el deseo de la carne, pecaminoso, contrario a Dios; el deseo de los ojos, pecaminoso, contrario a Dios; y la vanagloria, la soberbia de la vida. Eso es el mundo. No lo digo yo, lo dice Juan, que de donde usted extrae eso. Entonces, por favor, use los términos correctos, como estaba corrigiendo yo a uno ahorita que estábamos hablando de un tema. Predique lo que usted vaya a predicar, pero no lo quiera justificar con textos mal interpretados. Es lo único que yo le pido. No malinterprete el texto para usted tener razón o para usted tener un justificante. No, no, no. Si la Biblia no lo dice, aconseje sabiamente. Si la Biblia lo dice, pues bueno, exhorte bíblicamente. Bien, pero use términos correctos, que hoy en día tenemos un sancocho creado con términos que la iglesia no lo utilizó de esa forma y que hoy en día sí se utilizan de esa forma, pero que no tienen nada que ver con el uso ordinario. Y entonces hoy en día tenemos un berenjenal de cosas. Ok, Adán también participó del pecado, aunque Eva fue la engañada, como dice Pablo. Adán se dio cuenta de lo que hacía y por tanto tuvo un juicio mayor, y por esta razón Adán se constituye en el primer pecador de todos los seres humanos. Eso lo enseña, por ejemplo, por si tiene duda, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Vamos a leer Romanos 5, 12 al 21, solamente a modo de ilustración, aunque hay un enorme, aclaro, hay un enorme debate sobre ese pasaje de Pablo en Romanos, que más adelante quizás se podría tratar. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dígase la separación de Dios con el hombre, no la muerte física, que voy a aclarar eso, por cuanto todos pecaron. Y así la muerte pasó a todos los hombres, esa separación, esa desobediencia del hombre a Dios, por cuanto todos pecaron. Pues en la ley había pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, esa separación de Dios con el hombre, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue por la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gloria y el don de Dios por la gracia del hombre en Jesucristo. Porque el hombre muere cuando se convierte a Cristo, si ya es redimido, porque eso no tenía que ver con muerte física, Señor. No tenía nada que ver con muerte física. Era una muerte espiritual, y Cristo, ¿qué hace? Viene a traernos de nuevo esa comunión con Dios a través de él y la restaura, pero usted muere como quiera. ¿Y por qué? No debería haber el contraste ahí. Debería marcar que caen ambos en la misma categoría. Si la muerte hubiese sido física, cuando usted cree en Cristo, ¿verdad? Que ya usted rompe con el viejo Adán, entonces la resurrección usted debería tener vida eterna físicamente también, porque usted muere. Sabemos, claro, que hay una resurrección futura, una vida eterna y demás, pero aquí en lo terrenal, ahora, porque la muerte era espiritual, Señor, y Cristo viene a restaurar eso. Efesios 12, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Entonces mi pregunta es, ahora cuando tú crees en Cristo no estás muerto en tu delito y pecado, ¿cierto? ¿Cierto? No estás muerto en tu delito y pecado. Pero eso delito y pecado te habla no de una muerte física, sino espiritual. Usted estaba muerto espiritualmente y Cristo te conecta y te revive
que te dice que ha pasado de muerte a vida, eso espiritualmente, no físicamente. Yo voy a entrar en un poquito más de detalle con respecto a eso y en el huerto, porque las personas tienen la desdicha de creer de que Adán era inmortal como Dios. Y la Biblia no enseña eso, señores. Pablo enseña en la primera carta a Timoteo que Dios es el único que tiene inmortalidad. Dice el que habita en luz inaccesible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver. Dios es el único que tiene inmortalidad. Dios. Pregúntese algo que esa es la pregunta que yo le he hecho a todo el mundo. Si el hombre fue creado y no podía morir físicamente, ¿verdad? Escucha aquí. Y el hombre no podía morir físicamente. ¿Para qué Dios crea un árbol de la vida? No el de conocimiento del bien y del mal, eso es otro, ¿eh? Un árbol de la vida y lo planta en el huerto y no le prohíbe al hombre que coma de ese, sino del conocimiento del bien y del mal. Piénselo. ¿Para qué Dios le dice al hombre, por qué, para qué Dios, por ejemplo, yo no muero, ¿verdad? Tú me creaste inmortal y a mi esposa también. Y los hijos que vamos a tener, por consiguiente, son inmortales, ¿verdad? ¿Para qué usted crea un árbol de la vida? No tiene sentido. Entonces tú creas un árbol de la vida cuando yo no muero, ¿verdad? Perfecto. Y luego que ya yo peco y sí puedo morir, tú me quitas del árbol tú me quitas del árbol de la vida. ¿Pues para qué lo creaste? Porque se supone que el árbol era por si yo moría, era porque yo moría y necesitaba del árbol para mantenerme vivo, ¿verdad? Pero yo todavía estoy en condición de que no muero. Pues entonces cuando lo necesito, que cuando muero, cuando ya puedo morir, tú me lo quitas. Pues ¿para qué tú creaste eso? No debiste crearlo nunca. Pues eso no sirve. Piénselo, o sea, piénselo. Que te voy a revelar para qué era eso. Piénselo. O sea, ahí está el árbol. Ese es el árbol de la vida, ¿verdad? Del que tú no puedes comer de del conocimiento del bien y del mal. De este sí, de este no hay problema. Eso queda implícito porque le dijo que de todo menos de aquel. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, yo no voy a comer de ese porque yo no muero. Y como yo no muero, no lo necesito. Perfecto. Bueno, comí de este y pequé. Ahora muero. Bueno, si ahora muero, ahora necesito este árbol de este lado. Perfecto. Entonces ahora voy a comer. No, ahora yo te lo quito. ¿Y para qué lo creaste entonces? Ahora te explico cuál era la razón de eso, para que usted entienda. Según la tradición judía y también escritos babilónicos, que son necesarios, usted sabe que hay que estudiar todo el contexto del Antiguo Oriente Próximo, que fue el contexto cultural del Génesis, no República Dominicana, ni Estados Unidos, ni su casa, ni su iglesia, no lo fue, sino el Antiguo Oriente Próximo, y por eso usted tiene que estudiar el entorno cultural, a ver qué pensaba esos pueblos también sobre eso. El árbol de la vida era un árbol que servía, tenía unos frutos, es un árbol único y especial, evidentemente creado por Dios, único y especial, servía para regenerar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era contingente, el hombre no es independiente, e independiente solamente Dios, el hombre es contingente, quiere decir, el hombre necesita de otros factores para sobrevivir, el hombre necesita de otros factores para su supervivencia, para mantenerse vivo. Entonces, el hombre iba a mantenerse vivo en el huerto y en comunión con Dios. ¿Usted sabe de qué manera? Era cada cierto tiempo tenía que comer del árbol y regenerarse. Eso es lo que se llama, creo que se llama el Eshayin. También en la teología babilónica se hablaba de eso, de un árbol que servía para regenerar al hombre, que eso habla de que hubo una tradición en común que se había regado en aquel tiempo, de la cual la Biblia luego hace parte, Moisés hace parte y la desarrolla más desde la perspectiva del Dios al cual le sirve. Para eso era el árbol de la vida, para que el hombre se mantuviese regenerando y se mantuviese vivo. Pero el hombre no puede tener inmortalidad intrínseca por el amor a Dios. El hombre no es Dios. El hombre no es Dios. Necesita
es un agente contingente y necesita de otros factores para seguir sobreviviendo. Por eso es que cuando él peca, Dios lo retira y lo saca del huerto. ¿Para qué? Para que el hombre no se perpetúe en su maldad, porque si sigue teniendo acceso al árbol, va a seguir permaneciendo vivo para siempre porque puede seguir comiendo. Entonces Dios lo que hace es que lo retira del huerto y lo aleja de él. Esa era la razón. Eso no lo digo yo. Lo dice incluso el entorno cultural y religioso del tiempo en el que se escribió, del tiempo en el que está narrando el Génesis, como también la tradición judía sobre el Esjayín, sobre el árbol de la vida, que creo que así que creo que así que se pronuncia. Pero más adelante desarrollamos eso con la pregunta. Adán y Eva llegaron ahora, en cuanto al juicio, ¿verdad? Adán y Eva llegaron ahora al conocimiento del bien y del mal, pero a la manera de que deberían hacer, pero no de la manera de que debían haberlo hecho. Inmediatamente, el mundo alrededor se veía diferente, reconocieron su desnudez, aunque ellos no lo habían considerado antes. Su mente se mancillaron, lo cual dificultó la relación con Dios porque ya tenía el conocimiento entenebrecido, como dice la Biblia. Dios lo que hace entonces que llama a cuenta a Adán, el mediador de su verdad, y como cabeza de la raza humana, Adán era el responsable. Primero Dios juzgó a la serpiente, es decir, a Satanás, que era el poder detrás que era el poder detrás de la serpiente. Como la serpiente buscó exaltarse, ahora sería humillada al tener que arrastrarse sobre el vientre y comer el polvo de la tierra en su camino, que evidentemente es un castigo simbólico que estaba reflejando en últimas a Satanás, y eso usted lo ve por el protoevangelio, que lo vamos a hablar más adelante. Ha de entenderse que Génesis 3:15 hace referencia a Satanás, aunque obtendría una victoria menor, la simiente de la mujer, que es Cristo, le daría a Satanás un golpe definitivo cuando viniera nuevamente. Dios también juzgó a la mujer, tendría dolores de parto, lo aumentaría, no es que lo tendría por primera vez, dice aumentaré los dolores de tu preñez. No quiere decir, como me dijeron por ahí un día, de que Adán y Eva no sentían dolor y que si se caían no le dolían. Eso no tiene nada. Si tenían nervio, mi hermano, y no eran, se me olvidó cómo se llama la condición de personas que no sienten dolor, que se pueden quemar y no sienten dolor. Ellos no tenían eso. Eso viene a través de malformación, a través de mutaciones que no benefician al ser humano, porque nosotros hoy en día sufrimos lo que es la entropía genética, no estamos decomponiendo genéticamente. Cada vez más vamos a ir aglomerando mutaciones no beneficiosas y las enfermedades van a seguir aumentando, los tumores, los cánceres. Dios libre, guarde y reprenda cualquier tipo de cosa de esa, tanto a nuestra familia como a nuestros cercanos, y que pueda librarse eso del mundo, de verdad. Es mi oración. Ok, entonces, el juicio sobre Adán habría sido trabajar más duro y la tierra se le resistiría. Adán esperaba noticias trágicas. Un día moriría, que es lo que dice, por ejemplo, Paul Enns, que Paul Enns lo que interpreta la muerte como muerte física, pero no tiene nada que ver con eso, aunque sí, en última, iba a morir físicamente. ¿Por qué? Porque al alejarlo del huerto, ya el hombre no iba a tener acceso al árbol y por consiguiente, el hombre no iba a poder comer del árbol y iba a morir en definitiva, que fue el castigo mayor que sufrió la raza humana también. Adán y Eva murieron tanto física como espiritualmente. Y antes de hablarle de la promesa de redención, que es la última parte, y con esto ya culmino, tenemos que entender algo. Adán y Eva eran las únicas personas que eran totalmente libres, porque no tenían pecado en sí. Luego de ahí, de Adán y Eva, luego de ahí, en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a la comunión con Dios, el hombre nunca, jamás, para la voluntad de Dios, ha tenido libre albedrío. Nunca, jamás. Feliberto, demuéstramelo por la Biblia, que tú hablas mucha teoría y tú lo que eres, que de lo que me acusan, tú lo que eres un calvinista del diablo que vive enseñando herejía. Yo no soy calvinista en primer lugar. No soy calvinista, lo he dicho 1000 veces, pero usted siga con su loquera. No soy calvinista. Pero
Aquí hay un pasaje bíblico que parte de ahí mismo del Génesis. Y oye lo que dice. Eh, Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿verdad? Génesis 6:5. Y que todo lo designio, que es la palabra propósito, del pensamiento del corazón de ellos, dígase del hombre, era de continuo 50% al mal y 50% al bien. No, solamente al mal. El designio, el propósito del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Ya el deseo de la carne es total y contrariamente a Dios. Por eso es que la Biblia dice, Pablo dice, que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede, oye, ni se sujeta, pero tampoco puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está muerto en su delito y pecado. Y Dios tiene que darle vida a ese ser humano para que pueda obedecerle y ponerle ese espíritu dentro para que pueda obedecerle. Si yo tengo libre albedrío y yo puedo hacer las cosas yo por mi cuenta, ¿para qué tú me pones un espíritu a que me guíe y me vaya impulsando a mi santificación progresiva? Eso no es libre albedrío. Eso no tiene nada que ver con libre albedrío. Libre albedrío es si yo pudiese hacerlo solo, pero por algo tú me introduce directamente tu espíritu para que yo pueda recibir impulsos y pueda irme santificando progresivamente. Pero vamos a otro en Pablo. Feliberto, es el Antiguo Testamento, eso es sombra de lo que había de venir. Eso no tiene ya nada que ver con nosotros, eso es sombra. El Antiguo Testamento no hay ni siquiera que estudiarlo para doctrina. Perfecto, está bien, no hay problema con eso, ¿eh? No hay problema. Vamos aquí. Dice Pablo en Romanos 3, no Juan Calvino, que yo no tengo nada que ver con ello, pues yo no soy presbiteriano, ni soy paido bautista, por ende yo no soy calvinista, pero yo no soy paido bautista. Pero usted va a seguir acusando de lo mismo porque usted se niega a creer lo que dice la Biblia. Dice, eh, como está escrito, Romano 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Muchos no hay, ¿verdad? Pero hay varios. No, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios en el hombre delante de sus ojos. La Biblia que lo dice, eso no lo digo yo. Por eso es que yo le he explicado a la gente una y mil veces que la gente cree, por ejemplo, que tú naces, ¿verdad? Y tú naces en salvación. Y luego cuando tú creces más para adelante por la edad, ya tú eres condenable. Y entonces, más adelante, tú buscas a Dios por tu cuenta, eres más inteligente que todo el mundo y más que la Biblia que te está diciendo algo directo y absoluto, pues te dice que no hay, no hay, no hay. Y te dice, por ejemplo, y usted busca a Dios por su cuenta. Pero mira lo que dice la Biblia en Juan 3:16, bueno, el capítulo 3 que usted nada más lee el 16. Mira lo que dice. Mira, el que en él cree no es condenado. Escucha por qué. Pero el que no cree va a ser condenado. ¿Es condenable? No. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito del Hijo de Dios. Y dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que te está enseñando la Biblia? Que el mundo entero está en el infierno ahora mismo. No es que Dios predestina para que la gente se pierda y que otros se salven. No, la gente está perdida, mi hermano. Y Dios está salvando gente. No creen, nadie puede. Y Dios envía a su Hijo y el Espíritu Santo para que convenza de pecado
que usted no lo hace libre, porque si el Espíritu Santo tiene que convencerte de pecado, pues usted no lo hizo libre. Es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Cristo tiene que predicarte, o un evangelista X tiene que predicarte, pero no es tu intelecto, que tú lo entiendes y dices, ay, sí, déjame. No, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y te convence de pecado. Entonces mi pregunta es, ¿tú estabas medio salvable y medio condenable antes de creer en Cristo? No, usted estaba condenado en el infierno ya. ¿Y qué Dios hace? Lo trae de muerte a vida. ¿Y es que Dios hace gente para que se pierdan? No, hermano. El mundo está condenado. ¿Por qué? Porque el hombre sigue el designio del pecado. Y por eso cuando usted cree en el Evangelio que Dios te trae a su camino, Dios te salvó. No te condenó porque ya usted es condena, usted está fuera de la voluntad de Dios de que usted nace, porque es que usted, por ejemplo, a mi hija yo nunca le he enseñado a portarse mal y mi hija se porta mal a veces. Y hay que irla reajustando. Entonces pregúntese eso. ¿Quién le enseñó a portarse mal? Yo le enseñé a hacer rabieta. Yo le enseñé a que cuando ella tenga algo, algo, una galleta y yo quiera un pedazo, no me lo dé y se ponga a llorar. Yo no le enseñé eso. ¿Y de dónde lo aprendió? Del pecado que mora en ella. Ya dio la libre, si muere pequeñita, sí, Dios sabrá lo que va a hacer. La puede salvar y está totalmente bien por su misericordia, pero también si la condena, que es la parte que a nadie le gusta por lo sentimental, está correctamente bien, porque es pecadora. Entienda eso por el amor a Dios. Entiéndalo. Es así, es así. Bueno, sigamos ya con la última parte para terminar, porque yo sé que eso no le entra a usted le vendieron una historia que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con la Biblia, y usted ha seguido creyendo en eso. Ok, la promesa de la redención. Vamos aquí. Esta es la última parte. En Génesis 6, 3:15, Dios anunció la enemistad que existiría entre Satanás y la humanidad. Se fija que no era la serpiente, ¿no? ¿Verdad? Este es el protoevangelio. El primer anuncio del evangelio en las escrituras. Satanás recibiría un golpe destructor que le aplastaría la cabeza. Esto es una referencia a la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz que enseña Colosenses y Hebreos, con el cual Cristo haría impotente a Satanás y permitiría al hombre restaurar su relación con Dios para siempre, cosa que haría posible el último señorío del hombre. Satanás tendría la victoria menor, tú le herirás en el calcañal, lo cual sugiere la muerte de Cristo. No obstante, esa misma muerte anunciaría la derrota de Satanás. Sigamos. Por último, aunque Adán y Eva pecaron incurriendo en muerte, Dios resolvió el dilema humano al señalar al Salvador futuro que eliminaría la muerte, restauraría la relación del creyente con Dios, consumaría la historia del reino del Mesías sobre la tierra para restaurar todo lo que Adán perdió. Y dice aquí, aun cuando Adán perdió considerable autoridad en su señorío como mediador, Génesis 3:15 anticipa un futuro en el que el reino mesiánico inaugurará todo lo que Adán perdió, y todo lo que Adán perdió se restaurará. El amilenialismo no le hace justicia a esa historia bíblica, porque el amilenialismo lo que enseña es que cuando Cristo venga se acabó todo y punto, y no hay cielo, y lo que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. No, Cristo tiene que reinar en la tierra donde Adán perdió el reinado y falló, y donde ninguno de los reyes que vivieron bajo la teocracia de Dios pudieron dar la paz y gobernar conforme a la voluntad de Dios a su pueblo elegido. Entonces, donde el hombre falló, Cristo tiene que hacerlo mucho mejor y restaurarlo al propósito último de Dios. Y luego, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Cristo entregará el reino al Dios y Padre, después que el reino sobre todo el mundo con vara de hierro. Entregará el reino al Dios y Padre para que Dios sea el todo en todos. Es decir, ya vamos a ver a Dios en su unidad, en su plenitud, como Dios. Ya la historia de redención habrá pasado. Por último, en resumen, ¿qué es lo que enseña, por ejemplo, este estudio que yo estuve dando hoy?
Hay que destacar varias cosas en cuanto a la revelación de Dios en la era edénica. Dios se reveló como omnipotente y soberano en la creación del universo y del mundo. Dios es santo y demanda la obediencia para la relación con Él. Dios es un Dios de gracia, como se manifiesta en la promesa del Salvador. El hombre es la cúspide de la creación de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios para tener relación con Él y para enseñorear sobre su creación. El hombre es una criatura responsable que le debe rendir cuenta a Dios, a un Dios santo. El hombre se constituye pecador a través del pecado de Adán. Dios comienza su programa de redención cuando promete un Salvador a Adán y Eva. La promesa anticipa el triunfo supremo del Mesías sobre Satanás y provee la base del reino restaurado. Hasta aquí llega el estudio de hoy. Ahora vamos a responder a sus preguntas y las inquietudes y vamos a mandar algunos saludos también a las personas que han estado conectadas. Dice aquí Anthony, excelente estudio, gracias. Esteban López, Feliberto, Dios te bendiga. Apenas estoy empezando a seguir. ¿Eres de inclinación dispensacionalista o del pacto? Yo creo en el premilenialismo futurista, que es algo parecido, semejante a lo que es el dispensacionalismo, más refinado, más pulido y más bíblico, sin esas presuposiciones que había de Scofield, de John Nelson Darby y de otros, que enseñaban que habían dos reinos, distintos evangelios, distintos planes de salvación, nada de eso. Yo más adelante voy a tratar eso en esta misma serie, se va a ir tratando eso. Dice Ray de la Costa, buenas noches, buenas noches. Dice Luis Ray de la Costa, buenas noches, perfecto. Llegué y esto está interesante, gracias. Demasiado, amigo, gracias. Emanuel Cabrera dice, el mejor. Gracias, hermano. Amilcar Aguirre dice, aleluya. Rita Figueroa dice, Dios le bendiga. Bueno, si tienen preguntas, déjenla ahora, por favor, y yo le estaré respondiendo con mucho gusto. Anuncio de que si usted quiere clase más profunda, más académica, más profesionalizada, de mayor profundidad bíblica y académica, tenga una suscripción especial en el canal porque estaré subiendo contenido solo exclusivo para miembros, solamente. Y para personas que ya tengan otro escalón en cuanto al conocimiento de la Biblia y puedan resistir algunas cosas porque lo medio intenté con el Pentateuco un poquito y vi la turbulencia. Entonces, ya usted quiere una clase más privada eh, y otros beneficios también, algunas videollamadas que podemos hablar de algún tema, alguna inquietud que usted tenga, también la podemos agendar por ahí y la podemos tratar, algún tema que usted quiera también que yo trate y demás. Esos son muchos de los beneficios que usted va a ir recibiendo. Si no, pues bueno, usted sigue aquí tomando la clase, que son totalmente gratuitas, y en el link de la descripción está una nota del estudio que usted puede descargar. Entonces, si no tienen preguntas, yo me voy a retirar. Un segundito más y me retiro. Dice José Méndez, ¿cómo explicar? Mira, Anthony pregunta, ¿Adán tenía libre de toma de decisiones? Eso es lo último que ya acabé de decir. Adán y Eva eran los únicos que en cuanto a obedecer voluntariamente a Dios, sin restricciones, tenían libre albedrío. Lo único. Luego de ahí, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuo al mal. Y no hay justo ni a un uno. Y no hay quien entienda. Y no hay quien busque a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo acabo de leer, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ese aspecto, el hombre no puede tener libre albedrío porque ya sus facultades espirituales están dañadas y él está muerto en eso y Dios tiene que salir en rescate del hombre. Pero en cuanto a otra cosa, por ejemplo, yo puedo perfectamente apagar el live ahora y eso yo lo hago libremente y voluntariamente. Nadie me obliga a no hacerlo. Bien,
Dice también José Méndez, ¿cómo explicar una creación vieja? Yo también acabo de decirlo. Lo primero es que la Biblia en ninguna parte, sugiere una creación joven, en ninguna parte. La Biblia, y lo he dicho mil veces en este canal de YouTube, la Biblia no te da la edad de la tierra, ni del universo, ni de nada. Feliberto, la genealogía. Las genealogías no servían para eso, hermano. Esas genealogías no eran exhaustivas. Y yo se lo he explicado mil veces. Compárese todas las genealogías para que usted vaya viendo que en una tiene personajes que luego en la otra se omiten directamente, porque no era el propósito. El propósito de ellos no era tener qué sé yo, 1500 cartulinas con todos sus familiares, sino tener lo más representativo para ellos poder reclamar tierra, posesiones y poder ver su linaje y de dónde vienen. Era eso, única y exclusivamente. Fíjese que en la genealogía de Génesis no aparecen mujeres. ¿Por qué? Adán y Eva no tuvieron hija, no tuvieron, nada más tuvieron varones. Y los hijos de Adán y Eva nada más tuvieron varones porque la más dice así, ¿con quién tuvieron hijos entonces? Entre ellos, varones y varones. Es que ese no era el propósito. A través del hombre se heredaba la tierra y las posesiones, eso lo enseña el Pentateuco, mis amores. Entonces, era necesario esas costumbres de ellos ir guardando, por ejemplo, su árbol genealógico, de dónde venían, quién era su padre, su abuelo, lo más representativo, no exhaustivo, lo más representativo de ellos, para ellos poder tener reclamaciones de tierra y demás, porque la mujer no heredaba tierra. Eso en el mismo Pentateuco se ve. Ese era el único propósito de la genealogía, no más, no le añada más cosas. Si usted quiere saber la edad de la Tierra, usted tiene que irse a la disciplina que estudia eso, que es la geología. Si usted quiere saber de Dios, usted utiliza la teología y la filosofía. Entonces, ¿por qué tú no respetas la otra disciplina que se encargue específicamente de eso? La Biblia en ninguna parte sugiere una creación joven. Dígame de dónde fue que usted sacó esa idea. Ah, pues bueno, yo sé de dónde. Viene de James Ussher. Yo lo he dicho mil veces. Un arzobispo que quería congraciarse con el rey Enrique VIII y empezó a decir que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, era descendiente de Set, era descendiente de Adán a través de la línea de Set. Y él comenzó a trazar la genealogía y demás, y dijo que Adán nació en el 4004, el 18 creo que de abril a las 9 de la mañana. ¿Lo dice la Biblia eso? No. Pero ese cálculo se vio como tan asombroso y la monarquía le convino y se perpetuó. Y a través de ahí, usted, muchos de ustedes, andan diciendo, perdóneme, burradas. No, porque la ciencia, esto, usted no sabe de eso, hermano. Excúseme, pero usted no, hay que decírselo. Usted no sabe de eso. Usted no ha estudiado eso. Deje de estar inventando, mi hermano. La Biblia no tiene el propósito de decirte cuál es la edad de la tierra. No lo tiene. Que el hecho de que la Tierra tenga 4.500 millones de años no refuta la Biblia, porque la Biblia en ningún lado da la edad de la Tierra. Ahora, si la Biblia dijera, mira, la Tierra tiene 6.000 años o se creó tal día, usted dice, ah, bueno, espérate, vamos aquí a tener un debate, a ver por qué la ciencia dice esto y si no están malinterpretando los datos o manipulando los antojos. Pero no es así. Sigamos. Dice Esteban López, el hombre mediante la predicación siente convicción, pero todavía tiene que confesar pecado. No hay problema con eso. Amilcar Aguirres. ¿Qué lenguaje hablaban Adán y Eva? Nadie lo sabe. Esteban López, decisión del hombre confesar y Dios no confiesa por ello. Oye, ahora. ¿Y dónde la Biblia dice que Dios confiesa por ello? Es que ustedes siempre, eso es lo mismo que yo voy a decir siempre. Ustedes se van con el amague y con hombre de paja y con cosas que nadie está afirmando. ¿Por qué saltan con cosas que el otro no está afirmando? ¿Por qué? Porque nadie ha dicho que Dios confiesa por ti el pecado. Porque Dios tiene pecado. Eso sería una herejía. Aprendan, mis amores. El Espíritu Santo viene a ti
te da la convicción de pecado y te lleva a tu hacer la confesión de fe. O sea, la confesión de pecado, porque para eso es que Él está. Entonces, cuando usted confiesa su pecado, ya usted vive en consecuencia de eso. Y usted tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Si usted no da fruto digno de arrepentimiento, por más ropita larga que usted tenga, por más que usted vaya a la iglesia, usted nunca fue cristiano. Por más que usted lo vea pataleando, usted no es cristiano, hermano. No hay que perderse con eso. No, él era cristiano y se descarrió y ahora se perdió. No, no es que se perdió, es que él nunca fue cristiano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Cuál es la mayor evidencia de que no son de nosotros? Que se fueron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. No todo el que usted ve dentro de la iglesia es cristiano. ¿Por qué a usted se le hace difícil eso? No todo el que usted ve de que pataleando mecánicamente tiene el Espíritu Santo. No todo el que usted lo vea con lengua mecánica tiene el Espíritu Santo. Entonces usted se confunde porque usted cree que el hecho de que una persona se someta a preceptos eclesiales lo hace cristiano. Y no, no. El hecho de que una gente vaya a la iglesia, que se sienta desesperado en un momento y le pareció atractivo eso, el mensaje del evangelio, que hay un chin de paz para su vida únicamente, y se somete a eso y prueba y se pone, bueno, aquí nosotros no permitimos el partido en la mujer, en el peinado, no permitimos el blower, ni el rolo, ni nada de eso, ni el tinte, ni los pantalones, ni todo lo que usted quiera, ¿verdad? Todo está bien, estamos de acuerdo con eso, no vamos a discutir por eso. Perfecto. Yo me someto a esos preceptos. ¿Ya yo soy cristiano por eso? No. Se portó bien mucho tiempo y estaba firme y después se cayó y después se perdió. No fue cristiano. Estaba haciendo las cosas mediante sus esfuerzos. ¿Por qué a usted se le complica eso? El que es cristiano no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? ¿Porque puede pecar y hacer todo lo que quiere y no se va a perder? No, nunca lo he afirmado. Por la sencilla razón de que si es cristiano va a dar fruto digno de arrepentimiento todo el tiempo. Y cuando peque se va a arrepentir. ¿Por qué le cuesta a la gente eso? Mira la diferencia entre Judas y Pedro. A Judas de Cristo le dijo, lo que tú vas a hacer lo pronto. Judas tenía el Espíritu Santo. Dice la Biblia que entró el diablo en él. Mira, lo que tú vas a entrar pronto. ¿Tú crees que a un cristiano le puede entrar el diablo? La Biblia dice que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si primero no le ata y después entonces podrá saquear su casa. Si un cristiano, como afirman muchos cristianos bienaventurados, con buenas intenciones, pero mala enseñanza, te dicen, no, porque los cristianos que han caído endemoniados en mi predicación, en mi culto y mi vaina. Y usted loco, mi hermano. ¿Y cómo te afirma una vaina así? Tú me estás diciendo a mí que un demonio puede entrar en un cristiano que tiene el Espíritu Santo y sacar el Espíritu Santo y poner y tener dominio sobre él. Usted loco, eh. Y esa lo que era. Feliberto, pero espérate, Feliberto. Porque la Biblia dice que cuando usted se convierte, Dios lo libera de los demonios y que si usted vuelve para atrás, vienen 7 demonios más. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí no está hablando de una gente que se convirtió, tiene el Espíritu Santo y luego se va al mundo y cae en pecado y el diablo se lo lleva. Eso no está hablando de eso. Lea el contexto, mi amor. Ahí lo único que está diciendo es, Cristo hace una liberación demoníaca de la persona, ¿verdad? Que tiene esa necesidad, que tiene ese problema. Cristo lo libera. Si esa persona no le sirve y le obedece a Dios, ¿verdad? El espíritu que se fue puede volver nuevamente y tomar posesión de él. ¿Por qué? Porque no le sirve a Dios. No tiene el Espíritu Santo dentro de él y no tiene el sello. No tiene la protección de Dios. Entonces vuelve a ser peor. ¿Por qué? Porque ya los 7 que habían pueden volver junto con otros más que pueden entrar. Eso es como que, por ejemplo, si tú vienes, esto es un terreno invadido, ¿verdad? Esto, para los que son dominicanos, que sabrán de eso. Invadieron este terreno y la policía viene y lo saca a todos, ¿verdad? Lo sacó a todos, limpió el terreno
y ya le dicen al propietario de la tierra, mira, ya el terreno está nítido, ya sacamos a toda la persona de ahí. Perfecto. Si él no pone seguridad que le cuiden ese terreno ahí y que guarden ese terreno, ¿qué va a pasar? Al tiempo van a volver lo mismo a personas que vivían ahí y se van a montar otra vez y van a traer más gente y se van a unir un coro y van a hacer resistencia cuando la policía venga y ahora va a ser mucho peor. Eso es lo que está diciendo Cristo. Pero si tiene el respaldo del Espíritu Santo, el demonio no puede entrar. Tenemos que pensar lógicamente, porque eso es lo que dice la Biblia. En el mundo evangélico se ha perpetuado muchísimos mitos que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿eh? Nada que ver con la Biblia. Y usted lo ha perpetuado y ha puesto a vocear cosas en púlpito que no tienen nada que ver. Ahora, que usted ahora se vuelva loco ahí y empieza a decirme de todo y demás, eso es problema suyo y de la mala enseñanza que le dieron, por la Biblia no enseña eso en ninguna parte. El cristiano verdadero que es sellado con el Espíritu Santo y bautizado por él, no se va a perder porque va a andar en consecuencia a Cristo. Va a obedecer, cuando peque se va a arrepentir, se va a apartar del pecado y va a dar fruto digno de arrepentimiento. Ese es el cristiano. No di que no, y si tú pecas, no tiene nada que ver con eso. Deje de estarse fijando en el otro. Si usted es cristiano, va a dar fruto de arrepentimiento. Si nunca lo dio, si se apartó del pecado, usted no lo fue. La Biblia lo dice, pues ese parámetro está ahí. Yo no sé por qué que la gente se pierde con eso. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ya el video, la transmisión en vivo está bastante larga. Así que queden con Dios. La gracia del Señor Jesucristo amor en la vida de cada uno de ustedes. Y mañana entonces seguimos con el otro estudio, con la otra clase. Así que manténganse pendientes que estaremos aquí. Traigan su pregunta, traigan sus inquietudes, que con todo el amor del mundo se la estaremos respondiendo. Con todo el amor del mundo. A veces usted me ve un poquito fuerte, pero es con temas que lo han tergiversado y lo han malogrado demasiado. Y hastía, lo admito, hastía esa malas enseñanzas porque lo han perpetuado dentro de la iglesia y a veces creen que cuando tú no creas así, tú estás mal y nada que ver con eso. Entonces, queden con Dios todos. La gracia del Señor Jesucristo muere en sus vidas.